Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias al capítulo 25 del primer libro de Samuel. Primero de Samuel 25, y vemos cómo la cosa poco a poco vamos llegando hasta el final. El capítulo 31 del primer libro de Samuel, que termina ya este libro, o al menos la mitad del libro, porque inicialmente el primero y segundo de Samuel eran un libro todo junto, que hemos dividido, pero esta serie que estamos hablando, la corona del rey, que estamos hablando de la guerra de los ungidos, está llegando a su fin, y recordáis que estuvo a punto de llegar a su fin en el capítulo anterior, ¿verdad? En el capítulo 24 estuvo a solo un machetazo de terminar. David lo tenía ahí a mano. Era solamente un movimiento y se había acabado la guerra, pero David tomó la decisión difícil, tomó la salida difícil, no quiso la salida fácil, así que la guerra continúa. Y aunque no vamos a ver hoy a Saúl, vamos a ver su sombra, y la vamos a ver muy claramente en más de un sentido. Pero no sé si os pasa a vosotros, a mí me da un poco la sensación de que David es un poco demasiado bueno para ser verdad, ¿no? No parece ni humano. Qué hombre, ¿no? Qué decisiones, y un muchacho tan joven, qué integridad, qué aplomo, qué cosa, ¿no? Madre mía. Pues hoy vamos a ver que aún le quedaban algunas cosillas por limar en su vida. Pero incluso David es así, es un hombre espectacular, del que incluso de las cosas malas podemos aprender cosas buenas. Y eso es una de las cosas que vamos a estar viendo hoy. Pero vamos a leer primero el capítulo 25. Y empieza con una nota negativa, una mala noticia. Murió Samuel. Y se reunió todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. Este hombre era muy rico y tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. La mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, y era calebita. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió sus 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel, visitad a Nabal y saludadle en mi nombre, y le diréis así: ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa, paz para todo lo que tienes. He oído que tienes trasquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis mozos hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas cosas en nombre de David. Entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de su señor. ¿He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y he de dárselo a los hombres cuyo origen no conozco? Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron, y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y cada hombre se ciñó su espada. Y David también se ciñó su espada, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron con el bagaje. Mas uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro señor, y él los desdeñó. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros, no nos maltrataron ni nos faltó nada cuando estábamos con ellos, mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa, y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tostas de higos, y los puso sobre sus asnos. Y dijo a sus mozos: id delante de mí, he aquí, yo seguiré. Pero nada dijo a su marido Nabal. Y sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, he aquí que David y sus hombres venían bajando hacia ella, y se encontró con ellos. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más, si al llegar mañana he dejado tan solo un varón de los suyos.
Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva hable, que escuches las palabras de tu sierva. Ruego a mi señor que no haga caso a ese hombre indigno, Nabal, pues conforme a su nombre así es, se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú, mi señor, enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor, vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permite que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes y acompañen a mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las palabras del Señor, y el mal no se hallará en todos los días de tu vida. Y si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada con el haz de los que viven con el Señor tu Dios. Pero Él lanzará la vida de tus enemigos como en medio de una onda. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor, conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti, y te ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberse vengado mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido derramar sangre inocente y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano todo lo que ella había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Entonces Abigail regresó a Nabal, y he aquí tenía un banquete en su casa como el banquete de un rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas, y su corazón se quedó como muerto dentro de él, y se puso como una piedra. Y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo: bendito sea el Señor, que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal, y ha preservado a su siervo del mal. El Señor también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Entonces David envió a hablar con Abigail para tomarla para sí como mujer. Y los siervos de David fueron a casa de Abigail en Carmel, y le hablaron diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte para sí por mujer. Y ella se levantó y postrándose rostro en tierra dijo: he aquí, vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Abigail se levantó apresuradamente, montó en su asno y con sus 5 doncellas que la atendían, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. David había tomado también a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron mujeres suyas, pues Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Gali. Vamos a orar. Señor, te ruego que nos ayudes en esta mañana a tomar en serio tu palabra, a tener una actitud de reverencia, una actitud humilde, una actitud enseñable, que tú nos enseñes, Señor, que tú cambies nuestros corazones y nos impactes por medio de tu Espíritu Santo. Y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues, como digo, la historia comienza con una noticia muy triste, y es que Samuel, nada más y nada menos, el último de los jueces, el hacedor de reyes, que había sido el artífice de Dios para crear este cambio político y social tan grande, este vilo de timón tan enorme en la historia de Israel, pasar de los jueces a la monarquía, había muerto. Y creo que es un momento muy, muy especial en el que tenemos la noticia de la muerte de Samuel, porque es justo en este momento en el que la profecía de Samuel para Saúl, Saúl ya la había interiorizado y Saúl ya se había dado cuenta que era demasiado tarde para él. Recordáis lo que había pasado en la cueva, cuando él mismo le había dicho a David: yo sé que tú vas a ser el rey. Ya mi tiempo, mi ocasión ha terminado y yo sé que vas a ser tú el que me suceda. Pero también para David era un momento muy especial, porque David se había quedado sin su padre espiritual, por decirlo de alguna manera, sin su consejero, sin su ayuda, sin el que podría alentarle y decirle por dónde ir, cuál era el siguiente paso. Y pues en un sentido yo creo que David se sintió huérfano, y vemos cómo David va a Ramá, la ciudad de Samuel, para rendir honores a este hombre que había sido desde luego tan importante.
en su vida. Y después volvió al sur, al desierto de Parán. De hecho, el desierto de Parán es muy al sur. Es casi donde está en la península de Sinaí, un poco antes de la península de Sinaí, mucho más al sur del desierto de Mahón, que es lo que vamos a... El desierto de Mahón, pues Parán está mucho más abajo, pero estando ahí, le dan aviso a David de que está en el lugar donde están sus rebaños un hombre que se llama Nabal. Y David al menos sabe quién es Nabal. ¿Por qué? Porque David y sus hombres han estado ayudando a Nabal durante el tiempo que habían estado en el desierto de Mahón. Este Nabal era de Mahón, esta ciudad que está aquí, pero su fortuna, su hacienda la tenía en Carmel, que es una ciudad que está cercana, pero él no vivía allí. Normalmente parece ser que iba cuando se esquilaba a las ovejas, y esto normalmente era 2 veces al año, en primavera y en otoño. Así que Nabal estaba allí mientras esquilaba a las ovejas. Y se nos informa de algunas cositas acerca de este Nabal. Y es que era un hombre muy rico, y tenía mucho ganado. Dice 3000 ovejas y 1000 cabras. Entonces tenía unos ganados enormes. Este Nabal, no sé si Nabal sería su nombre. Nabal literalmente significa necio, estúpido, idiota. Esto es lo que significa. No sé si se llamaría así, si yo me llamara así. Número 1, me cambiaría el nombre. Número 2, dejaría de hablar a mis padres en ese mismo instante, por este orden. Pero puede ser, creo que puede ser como un apodo, un alias que le habían puesto. Así que probablemente no sabemos cuál era su nombre real. Precisamente, pues quizá por la misma razón, recordáis el fulano de la historia de Ruth, que hay personas en la Biblia en la que se escoge que no decirnos el nombre precisamente para que no nos acordemos siquiera de su nombre. No es importante y es una persona que da igual, ¿vale? Pues suele pasar con personas muy ególatras, muy egoístas. Así que este hombre estaba casado con una mujer que se llamaba Abigail. Y esta Abigail, se nos dicen delicias de ella, ¿verdad? Dice que era inteligente, versículo 2, y de hermosa apariencia. Era espectacular esta mujer en todos los aspectos. Sin embargo, Nabal era áspero y malo en sus tratos. Era un hombre tosco, era un hombre egoísta, era un hombre borde, era de estos que no te gusta tener al lado. No es una persona agradable para nada. Pero hay algo más que se nos dice, y es que era calebita. Era descendiente de Caleb. Y esto es importante. Luego vamos a ver por qué. Pero el caso es que David fue donde David envió a 10 chicos, a 10 hombres suyos, y fue y le dijo a David, por medio de estos hombres, le dijo a Nabal, mira, pues le dijo a los chicos, mira, decidle a Nabal, lo primero, presentad vuestros respetos y bendecid a Nabal y a todo lo suyo, bendecirle con larga vida y bendecirle con paz a él y a su familia y a todos sus bienes y todo, y bendecirle grandemente. Después tenéis que decirle cuál es la situación, y la situación es que durante todo el tiempo que nosotros hemos estado cerca de todos los rebaños y los pastores que tú tenías, Nabal, hemos estado cuidando de ellos, les hemos dado provisiones, les hemos dado de nuestra comida, y hemos guardado las ovejas, hemos guardado de todo peligro, no ha pasado absolutamente nada, y todo está bien gracias a nosotros, hemos protegido lo tuyo, te hemos servido, Nabal. Así que, número 3, por favor, estamos en un día de fiesta, estamos en un momento en el que necesitamos algo de ayuda, así que por favor, danos algo para comer. Lo que sea, no hace falta que prepares nada especial, lo que tengas a mano, danos algo sencillamente para comer. Estamos en un aprieto, así que, por favor, ayúdanos. Y Nabal dice, ¿que lo dice quién? ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? ¿Sabéis? Probablemente en este tiempo, bueno, probablemente no, seguramente, no había nadie más famoso en toda la tribu de Judá que David, que todo el mundo sabía que iba a ser el próximo rey.
Y él dice, ¿pero quién es este? Más aún, fíjate, no solamente le ningunea como diciendo, yo no sé quién es este. Sí que sabe quién es, pero fíjate en qué términos lo explica. Dice, hay muchos que se han escapado de mano de su señor últimamente, ¿eh? He oído rumores de que hay bastantes rebeldes sediciosos por ahí. Vagos y maleantes. Que se escapan de donde tienen que estar trabajando, porque es lo que tienen que estar haciendo esos hombres, estar trabajando, y en lugar de eso se van para que otros trabajen por ellos, y van donde otros para pedir comida. ¿Tú te crees que yo, que tengo mi comida, que tengo mi pan, que tengo mi carne para mis hombres que están aquí trasquilando, se lo voy a quitar a mis hombres responsables que están trabajando para dárselo a esos rebeldes sediciosos, vagos, maleantes, desgraciados que andan por ahí por el desierto? Vete tú a saber qué haciendo, que le voy yo a dar algo. Anda, vete con ese pordiosero y dejadme en paz. Bueno, vale. Pues los hombres se dieron la vuelta y volvieron donde David. Cuando le dijeron esto a David, David no bajó la cabeza como ellos. David dijo, sí, ¿no? Esta es la situación, ¿verdad? Fíjate lo que dice David, esta es la mentalidad de David, en el versículo 21. Ciertamente, en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto. Yo he estado trabajando para este hombre, Yo he estado dando de lo mío para este hombre, para sus hombres, cuidando sus ganados. No se ha perdido nada de lo que tenía. Le hemos guardado absolutamente todo lo suyo, hemos hecho un bien muy grande en estos tiempos tan peligrosos, guardando absolutamente toda su hacienda. Para esto, yo he pagado con bien a este hombre. Ese bien él me lo está pagando con mal, y con un insulto, y con una afrenta. Así que, vive el Señor. David hizo un juramento delante del Señor. Vive el Señor si antes que Dios haga conmigo... No, perdón, Dios haga, que de hecho es un juramento bastante interesante el que hace David. Él dice, que el Señor me vengue de mis enemigos y acabe con mis enemigos si yo no he acabado antes de que termine el día con este hombre y con toda su casa. Y voy a pasar a cuchillo absolutamente todos los hombres de su casa. ¿Pero qué se ha creído? Él me ha pagado mi bien con mal, pues ahora va a ver lo que es el mal de manos de David. Que coja cada uno su espada. Cogió a 400 hombres, dejó a 200 con el bagaje. Que coja cada uno su espada. Venid detrás de mí. Antes de que termine el día de hoy, Nabal y cada uno de sus hombres va a estar criando malvas. Directamente. Así que David agarró todo su ejército y se encaminó para ir a traer la justicia del rey. A todo esto se nos informa de que hay un siervo que va donde Abigail, que era la única voz de la cordura allí en esta casa, parece ser, y le cuenta lo que ha pasado. Y no sé si lo habéis pensado vosotros, hay bastante gente, hay algunos que piensan que lo que realmente David le dice es algo así como, la actitud que tiene es un poco actitud de mafia, ¿no? Es en plan, nosotros os hemos protegido, entonces algo así como el impuesto revolucionario, ¿no? ¿De quién ha estado protegiendo David a los rebaños? De David, ¿no? No os ha pasado nada porque nosotros no os hemos quitado nada. Así que o me dais dinero o va a empezar a pasaros algo. Algo así como los impuestos que tenían que pagar en el País Vasco, por ejemplo, los empresarios para que no le hicieran nada los etarras, ¿no? Algo parecido. Pues no es nada parecido a esto. David no tenía una mafia en el desierto de Mahón o en el desierto de Zif. Así no funcionaba la cosa. Fíjate lo que dicen los mismos pastores que habían estado ayudados por los hombres de David. Cuando van donde Abigail le dice, ellos han sido muy buenos con nosotros, ellos nos han tratado muy bien, no nos han maltratado, punto importante, pero es que no nos ha faltado de nada, es que ellos nos han dado de comer, es que ellos nos han vestido, es que ellos nos han dado de todo, han compartido todo lo suyo con nosotros. Pero es que además han sido como un muro para nosotros. Ellos nos han guardado, nos han custodiado, han protegido todos los rebaños, los muchos rebaños de Nabal. Y fíjate que esto ya es interesante
porque vemos un poco aquí la transformación de cómo David va progresando. Recordáis que David era un pequeño pastor olvidado, ¿no? Él era pastorcito, que tenía sus ovejitas en Belén. Pues ahora David es el líder de un ejército de pastores que están cuidando muy bien las ovejas de Israel. Entonces ahora David no solamente es un pastor, ahora es el líder de los pastores que están guardando muchas ovejas, y pues esto nos habla también de que David va ganando en seguridad, va ganando en autoridad, y ahora ya está mucho más preparado para ser el rey de Israel. Así que dice, reflexiona, versículo 17, y mira lo que has de hacer, porque con todo lo bien que ellos nos han hecho, tu marido ha sido un necio con ellos, haciendo honor a su nombre. Tu marido ha sido estúpido, ha ninguneado a David después de todo lo bien que nos han tratado. Mira a ver, porque tu marido ya, su destino ya está escrito por lo tonto que es. Pero mira a ver si puedes salvarte tú, si puedes salvar a alguien de aquí, porque quizá Nabal se ha metido con la horma de su zapato, y esta puede ser la última necedad que hace en su vida. Entonces Abigail aquí actúa de una manera muy interesante. Desde luego esto que hace Abigail no es algo normal que hace una mujer, mucho menos en esta época, mucho menos en este tiempo. Abigail se salta todas las normas sociales. Ella desobedece a su marido. De hecho está haciendo cosas a la espalda de su marido sin que su marido se entere. Está cogiendo de los bienes de la familia y se los está dando a alguien que es enemigo de la familia. Cuidado. Un montón de normas sociales está pasando por alto Abigail, pero ella tenía un plan y ella tenía algo muy, muy importante que hacer, nada más y nada menos que salvar unas cuantas de vidas. Así que prepara una comida pues apropiada para David y sus hombres, y lo monta en burros y se lo manda adelante. Va adelante los burros que van con la comida, con los presentes, los regalos que le lleva a David. Y esto es un poco, a mí me recordaba un poco a la actitud o la estrategia que usa Jacob cuando va donde Esaú, ¿verdad? Que lleva primero los regalos, para intentar ir aplacando, ir bajando un poco los humos de Esaú. Pues es un poco lo mismo lo que hace Abigail. Entonces ella manda primero los regalos, y yo creo que David iba con todo su ejército ahí ya echando humo, y con el enfado agarrando la espada que casi se le rompía de lo fuerte que iba agarrando David. Estaba, mira, deseando hincarle el cuchillo directamente a Nabal y que este no vuelva a hacer de sus... Y entonces ve que vienen unos burros con la comida. ¿Pero qué está pasando aquí? Si Nabal me ha dicho que yo soy un rebelde, un sedicioso, un desgraciado, un don nadie, y que yo no, ¿por qué me está mandando ahora los regalos? Y justo después viene una mujer, y encima era bastante guapa. ¿Qué pasa? ¿Quién es esta? Antes de que nadie dijera nada, antes de que David dijera nada, y desde luego antes de abrir la boca a la propia Abigail, baja y se postra en el suelo delante de David. ¿Recordáis? Ya hemos hablado alguna vez de esta posición de postrarse, de ponerse completamente en el suelo con el rostro en la tierra. Era una posición de máxima humillación delante de alguien y de reconocer la autoridad y la dignidad y el valor de la persona delante de la que te estás postrando. Así que, ¿qué estaba haciendo aquí Abigail? Un poco estaba reduciendo la ira de David. Estaba intentando ablandar la actitud de David, intentando bajar un poco, ganarse al menos en medio del momento que tenía David, tan de enfado y tan de estar cerrado y de querer matar y de querer intentar aplacar un poco, para ganarse al menos el derecho a que le escuche un poco, a que un poquito por lo menos entre algo en la cabeza de David, para intentar de alguna manera desesperada salvar la situación. Así que después de haberse postrado, Abigail abrió la boca y dijo: Señor mío, versículo 21, sobre mí sea la culpa. ¿Por qué dice esto Abigail? ¿Que es culpa suya? Pues Abigail, en un sentido, se estaba echando la culpa a ella. Estaba un poco haciendo, en un sentido, entre comillas, como una mártir. Ella estaba intentando
salvar la situación, que aplacar la ira de David, que en ese momento era muy grande y en ese momento le tenía absolutamente cegado. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el razonamiento que hizo ella? El razonamiento de ella es, mira, mi marido, Nabal, se llama Nabal porque es que es muy tonto, porque es que de verdad, que es un necio, es que no ve más allá de sus narices. Y yo lo sabía, es que yo le conozco, yo soy su mujer. Así que es culpa mía que yo no he estado pendiente para poder interceder en esta situación para que él, siendo tonto, no haga tonterías. Pero lo que pasa es que yo no me he dado cuenta. Yo no he sido consciente de que han venido tus hombres. Ha sido un siervo que después me lo ha venido a decir, después de que mi marido hubiera respondido tan ásperamente y después de que mi marido hubiera hecho esto tan malo en tu contra. Así que ella no estaba excusando el pecado o los actos de su marido, pero en su lugar lo que estaba diciendo es poniéndose a ella misma en el disparadero. Si vas a derramar tu ira sobre alguien, derrámala sobre mí. ¿Por qué? Porque Abigail estaba a punto de hacer algo espectacular. Y es que, de una manera, yo creo profética, Abigail empezó a decirle a David quién era David. Básicamente la estrategia de todo esto, lo primero, intentó deshacerse de los insultos y que le había hecho Nabal, del desprecio que le había dado Nabal, para ganarse el derecho a que le escuchara. Pero una vez había hecho eso, Abigail le dijo a David, acuérdate de quién eres, David. Acuérdate de lo que Dios te ha prometido, David. ¿Os acordáis qué fue lo que le dijo Jonatán cuando David estaba en este momento tan difícil en medio del desierto? Jonatán le dijo, acuérdate de lo que Dios te ha prometido, David. Recuérdate que Dios te ha dicho que tú vas a ser rey. Por lo tanto, tú no vas a caer aquí muerto en el desierto a manos de mi padre, porque tú vas a ser el rey. Pues es un poco parecido a lo que le dijo Abigail. Abigail describió a David un futuro majestuoso que Dios tenía preparado para él. Él iba a ser el príncipe sobre el pueblo de Israel. Él iba a ser tratado de una manera muy misericordiosa. Por lo tanto, a David le correspondía que estuviera a la altura de la situación, de la autoridad que Dios le había dado, del puesto, del rango que Dios le había dado. Tú eres el rey de un Dios misericordioso, por lo tanto, tú tienes que actuar misericordiosamente. Además, y creo que aquí Abigail dio en el clavo más absoluto, utilizó una metáfora que es lo que iba a ocurrir con los enemigos de David. ¿Sabes qué es lo que va a pasar con los enemigos de David? Va a ser como el que tiene una onda y suelta la cuerda y sale la piedra disparada. Y esto fue, creo, una de las cosas que dio absolutamente en el clavo. ¿Por qué? Porque no creo que fuera aleatorio que ella escogiera la metáfora de la onda para hablar acerca de los enemigos de David. Porque David ya tenía bastante experiencia, ¿no?, acerca de acabar con enemigos usando una onda. Más aún, que Dios acabara con enemigos de David usando una onda. Y por muy poderoso que fuera Nabal, desde luego no daba más miedo que Goliat, ¿verdad? Así que creo que esta fue una de las cosas que hizo a David recapacitar y decir, anda, pero si es verdad, pero si Dios me ha prometido a mí que yo voy a ser rey, pero si Dios se ha librado de mis enemigos como si fuera una onda, ¿qué necesidad tengo yo de coger este arma y clavárselo en la barriga a Nabal? ¿Qué necesidad tengo yo? Si ya tengo a alguien que se ocupa de mis enemigos. ¿Por qué tengo yo que derramar la sangre de alguien cuando Dios ya me ha dicho que Él va a acabar con mis enemigos y que yo no tengo que hacerlo? ¿Por qué voy yo a ir en contra de Dios? Y es precisamente esto lo que le dice Abigail. De hecho, cuando tú vayas a ser rey, esto que vas a hacer va a ser algo que te va a causar pesar, vas a tener remordimientos, va a ser una de esas cosas que en el futuro dirás, desearía no haberlo hecho. Porque Dios ya tiene el futuro preparado para David. Cuidado, David, que no tomes una decisión que te haga descarrilar de ese futuro que Dios tiene preparado para ti. Así que David, cuando entró cuando le vino a la luz, en ese momento en el que por el razonamiento de ella comprendió y dijo, ¡ay, va!
Pero sí es verdad, en ese momento elevó 3 bendiciones delante de Abigail. Bendito sea el Señor, versículo 32. Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea Dios que te ha enviado a ti para pararme los pies en este día. Bendito sea tu razonamiento. Bendita tu sabiduría. Bendito, porque esto es evidente por lo que me has dicho, que tú has pensado muy bien todo lo que me ibas a decir antes de decírmelo. Bendito tu pensamiento, bendito tu razonamiento que me ha convencido. Y para terminar, bendita seas tú, Abigail. Bendita seas tú por haberme prevenido para que no tomara venganza sobre mí mismo. Porque realmente puede parecer que Abigail estaba intentando salvar a Nabal, o incluso salvarse a sí misma. Pero realmente lo que hizo Abigail fue salvar a David. Salvar a David de David. Del David estúpido, del David iracundo, del David necio, del David cabezón, que estaba a punto de hacer algo que le iba a llevar a graves problemas. Así que David, dice el versículo 35, mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. David reconoció que sus intenciones eran malas. De hecho, reconoció que las iba a llevar a cabo, tenía toda la intención del mundo de llevarla a cabo y David era capaz de hacerlo, físicamente. Iba a matar a Nabal y a todos en su casa. Pero que Abigail la había convencido y en ese momento se dio la vuelta, el ejército se dio la vuelta y volvió por donde había venido. Qué bien, ¿no? ¡Qué maravilla! Pues la historia no ha terminado todavía, y es que Abigail volvió donde Nabal. ¿Y qué se encontró? Nabal estaba borracho como una cuba cuando volvió allí. Nabal había hecho un festín, un banquete, dice como de reyes. Y esto nos dice 2 cosas acerca de Nabal. Número 1, que si Nabal no había ayudado a David es porque quería guardarse esas provisiones para irse de fiesta con los colegas, para correrse una juerga. Eso es lo que quería Nabal. Nabal había despreciado a David, Nabal había puesto su vida en riesgo, Nabal había insultado a su propio compatriota. Nabal no había querido pagar a David, como era su obligación, porque David le había hecho un bien, David había trabajado para él. Y todo esto era por un deseo egoísta. Pero número 2, ¿os acordáis que estamos en la guerra de los dos ungidos? ¿Dónde está Saúl? ¿Está Saúl por aquí en algún lado? Sí. Saúl está en Nabal. Porque Nabal, aquí lo tenemos, teniendo una fiesta como si fuera un rey. Y son muy parecidos Saúl y Nabal. Yo creo que, de hecho, está en este momento, en este punto, entre el capítulo 24 y el capítulo 26, la historia de Nabal, específicamente por una muy buena razón. Saúl y Nabal, los dos eran hombres muy poderosos. Los dos eran hombres que venían de familias importantes. Los dos eran hombres que habían recibido mucho bien de las acciones de David. Pero los dos eran hombres que habían ninguneado a David. De hecho, los dos, es curioso, los dos llaman a David el hijo de Isaí. Los dos habían actuado de una manera necia hacia David y le habían pagado mal por bien. Así que creo que lo que está aquí de alguna manera Nabal es prefigurando o anticipando. Así como le pasa a Nabal, cuidado, porque así será el final de Saúl. Así que Abigail quería contarle a Nabal qué es lo que había ocurrido y todo esto para anunciarle acerca de lo cerca que había estado del precipicio. Nabal. Pero estaba tan borracho que no podía ni hablar con él. Así que dijo, bueno, mira, vamos a dejar que la duerma y ya para la mañana siguiente vamos a ver, voy a intentar hablar con él. Y cuando Abigail fue a contarle a la mañana siguiente qué es lo que había ocurrido con David, según Abigail le estaba contando todo, dice que se quedó su corazón muerto dentro de él. Cuando habla de su corazón, esta palabra se puede referir a mente, intelecto, emociones. Parece ser, yo creo que podríamos más o menos decir algo así como que, en un sentido médico, tuvo una embolia o un trombo o algo que se quedó en estado vegetativo en ese momento. Nabal. No podía ni responder, no podía hablar, no podía moverse, estaba absolutamente vegetal. Y duró 10 días. A los 10 días, esto sí fue por mano e intervención directa de Dios, juicio contra Nabal, Nabal murió.
Y es en el momento en el que David se entera que Nabal había muerto. Quizá nos resulta un poco extraña la reacción de David. Porque tú imagínate que te enteras de repente de que alguien ha muerto. ¡Bendito sea el Señor! Es un poco, bueno, David, párate un poco, ¿no? No son tan buenas noticias, pero David no está celebrando la muerte de Nabal en sí. Fijaos, David está celebrando, versículo 39, bendito sea el Señor que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal. Bendito sea el Señor que ha hecho justicia aquí. ¿Os acordáis lo que David le estaba diciendo a Saúl en el capítulo anterior? Que Dios venga y haga justicia entre tú y yo. A ver quién tiene razón y quién no. Pues aquí David está viendo que que Dios hace este tipo de justicia. Bendito sea el Señor que me ha hecho justicia. Pero más aún dice, bendito sea el Señor que no me ha dejado que yo me haga justicia a mí mismo. Bendito sea el Señor que me ha parado los pies por medio de esta preciosa mujer que es Abigail. Así que dicho esto, David envió a sus hombres para decir a Abigail, quizá no es la manera más... Fue más bonito con vosotros, Daniel y Paula. No es la mejor manera para pedir la mano de alguien, enviar a unos que se lo digan de tu parte, pero así fue como lo hizo David, y envió para decir si Abigail se quería casar con David. A lo que Abigail muy humildemente, de hecho, dijo, mira, es que de verdad, yo soy la sierva que le lava los pies a los siervos de David. O sea, es que quiero estar con David, sea de la manera que sea. Así que David la tomó como su esposa, y aquí ya viene algo que por favor nos sigamos el ejemplo, que dice el versículo 43, David también había tomado a Ahinoam de Jezreel. En este momento tenía 2 esposas, porque Mical, la hija de Saúl se la había dado a otro, para que se casara con otro, para desemparentarse de David, y no es el momento ahora hablar de la poligamia, pero no es buena idea. Ese es el anticipo que os doy. No es buena idea la poligamia. Así que, ¿de qué manera podemos aplicar esto a nuestras vidas? Pues de verdad creo que esto es uno de los textos más aplicables. No sé si a vuestra vida, desde luego a la mía, ¡puah!, una detrás de otra. Podemos ver, por ejemplo, cuál fue la actitud de David cuando le dijeron cómo había reaccionado Nabal. La respuesta que Nabal le había dado, cómo le había ninguneado, cómo le había insultado, cómo le había pisoteado después del bien que David había hecho. ¿Cómo se lo tomó David? David se lo tomó en un sentido de una transacción. Si yo le he hecho bien a Nabal, Nabal me tiene que hacer bien a mí. Y si Nabal a mí no me hace bien, pues mira, me saco la navaja aquí ahora mismo y es que vamos, que le reviento. Esa fue la actitud de David. Si a mí me pagan mal, yo voy a pagar mal. Hombre, por supuesto que sí. ¿Os acordáis cómo estaba actuando David con Saúl? David no miró a Saúl para responder a Saúl conforme Saúl le estaba maltratando, le estaba intentando matar. David miró a Dios y no mató a Saúl porque era el ungido de Dios. ¿Verdad? Pero sin embargo había perdido esta perspectiva con Nabal. Y David quería tratar a Nabal como Nabal le estaba tratando a David. Y así no es como funciona. David debería haber mirado a Dios y ver cómo Dios le había tratado a él. Y entonces entró en escena Abigail. ¿Y qué fue el gran discurso, el gran razonamiento que Abigail usó? Como estábamos diciendo, David, acuérdate de quién eres. David, por favor. David, en medio de su locura y su reacción violenta y de su... Aquí os digo, esto es una de las cosas en las que yo me identifico completamente, ¿no? Cuando hay alguna cosa así, no puedo estarme quieto, tengo que ir. Y Abigail le dice, párate, mente fría y piensa quién eres. Tú eres el ungido rey de Israel. Dios te ha bendecido tremendamente al hacerte rey. Dios tiene un futuro glorioso para ti. Dios te ha preparado grandes cosas. Él ha prometido que se iba a librar de tus enemigos delante de ti. Tú no tienes que actuar como un cualquiera. Tú tienes que actuar como lo que eres, como el ungido rey de Israel. No tienes que pagar a Nabal como él se merece, porque Dios ya te ha prometido que es Él el que lo va a hacer. Y sabes, esto es una lección que nosotros podemos aplicarnos directamente a nosotros. Nosotros no hemos sido ungidos reyes de Israel. Gracias a Dios, yo creo, al menos en mi caso. Pero tenemos algo mucho más grande. Y es que porque Jesucristo
ha pagado en la cruz por cada uno de nosotros. Nosotros podemos tener el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esto es algo impresionante. Esto es un rango más grande que jamás hubiéramos podido lograr. Esto es un honor tremendo. Y ahora nuestro Padre nos dice, tú tranquilo, estate quieto, no tomes la justicia por tu mano, no intentes resolver las cosas a tu manera. David estaba intentando agarrar el toro por los cuernos y ser el amo de su destino y llevar a cabo la venganza que él quería llevar. Y Abigail le dice, quieto, quieto David, no seas el amo de tu destino. El amo de su destino aquí era Saúl o Nabal. Han tomado el toro por los cuernos, me da igual lo que diga Dios, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer, porque yo puedo hacerlo, porque yo tengo derecho, porque yo tengo poder y porque a mí me da la gana hacerlo. Pues nosotros no debemos ser los amos de nuestro destino si queremos llegar a un buen destino. Estad quietos y ved que yo soy Dios, dice el Señor. Eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer. En medio de nuestro pronto, en medio de nuestra ira, en medio del sentimiento de indignación porque nos tratan mal, en medio del momento en el que mi marido o mi mujer no me trata como yo creo que me debe tratar, en medio de que mis hijos se rebelan, en medio de que mi padre me dice, mi jefe, mi suegra, quien sea, en medio del momento más injusto nos están tratando mal y Dios te dice, quieto. ¿Qué ocurrió en el capítulo anterior? David se estuvo quieto cuando tenía el machete en la mano. En este capítulo, David se estuvo quieto cuando tenía la espada en la mano. Y muchas veces, la respuesta más piadosa es estar quieto. Quieto. Quieto, descansa, confía en el Señor, confía en el que sí que lo sabe hacer, confía en el que tiene más sabiduría, confía en el que tiene más poder, confía en tu Padre. Y estate quieto. Y no sé si te pasa a ti, a mí es una de las cosas que más me cuesta hacer, sobre todo cuando pienso que tengo razón, cuando pienso que tengo que hacer esto, y es que si no lo hago reviento, y Dios te dice, estate quieto y acude a mis pies. Amén. Porque yo lo voy a resolver. Quizás no de la manera que a ti te gustaría, pero sí de la mejor manera. Y en el futuro lo verás. En el próximo capítulo veremos cómo, entre el capítulo 24 y el capítulo 26, David ha aprendido, David ha madurado. La reacción que tuvo David no era propia del rey. David aún tenía que aprender. David aún estaba en el camino. Y todos estamos en el camino de convertirnos en alguien. ¿En quién? Pues depende de si estamos descansando en Dios o no. Una de las lecciones más increíbles que podemos aprender aquí de David, yo creo, es que David, cuando iba con su mente ciega, cuando iba como los caballos, ¿no? Con el cabestro, que iba enfilado, iba con el cuchillo en la mano y mira, que lo reviento, y en ese momento David pudo parar, pudo pensar, pudo recapacitar, pudo arrepentirse de lo que había hecho, y pudo dar la vuelta y volverse con sus hombres. David, siendo David, el gran David, el cantor de Israel, el ungido rey, el pastor de pastores, David. Pues David vino una mujer donde él. Y no es para desdeñar a las mujeres, pero desde luego en este tiempo que te hable una mujer no es tan importante como que te hablara un hombre. Pues una mujer, la mujer de su enemigo, que David perfectamente pudo haber pensado, mira, aquí me vas a contar cualquier milonga para que yo me dé la vuelta porque tú no quieres que yo te mate o que mate a tu marido. Pero no, David escuchó, David recapacitó, David aprendió, se arrepintió y dio la vuelta. Y esto es una capacidad tremenda. La capacidad de ser enseñable. Tener humildad. ¿Sabes una cosa? Te lo digo a ti, pero me lo digo a mí 10 veces. No siempre tienes la razón. Puede parecer escandaloso, pero es la pura realidad. No siempre tienes la razón. Estás equivocado, estás equivocada, estoy equivocado. Lo estamos. Tenemos que tener 1000 oídos para escuchar lo que nos dicen los otros y recapacitar acerca de lo que hacemos. Más específicamente, 1000 ojos
para ver lo que nos dice Dios por su palabra y recapacitar, porque estamos equivocados muchísimas veces y debemos tener la humildad suficiente como para decir, quizás estoy equivocado. Y quizá con toda la razón y con todo el sentido y con toda la lógica del mundo, que yo voy con el machete a matar a Nabal y quizá estoy yo haciendo mal. Y quizá realmente al ir a matar a Nabal a quien estoy dando un machetazo es a mí mismo. Capacidad de corrección, carácter enseñable. Estas son grandes cosas que debemos tener porque somos humanos y como humanos fallamos, no tenemos razón, no tienes la razón, no tengo la razón. Y para terminar, simplemente quiero pensar un poco en cómo Dios reconduce las situaciones. Una situación mala, una situación en la que incluso está saliendo a flote un mal carácter, una mala decisión, una ira, un sentimiento de ira mala que está teniendo ahí David. Estamos pensando un poco, ¿pero qué haces, David? ¿Pero qué eres, David? Pero no hagas esas cosas. Pues todo esto Dios lo reconduce, no solamente para poder ver a David y que David aprenda, que se dé la vuelta, que recapacite, sino además Dios lo reconduce hacia algo maravilloso. Y es que ahí tenemos a una mujer de Dios, a una mujer sabia, como la copa de un pino, que a partir de ahora va a estar al lado del ungido del Señor. Y viendo a Abigail un poco como es, yo me pregunto, ¿cuánto de lo que a partir de ahora vamos a ver acerca de David podemos atribuírselo únicamente a David o podemos atribuírselo a la gran mujer que va a tener a su lado a partir de ahora, con el arrojo, el aplomo, la sabiduría de poder decirle a la cara a David las verdades bien dichas? David había perdido a un maestro, había perdido a un padre espiritual, había perdido a Samuel, pero había ganado a su lado a una gran mujer de Dios. Profetiza también, por cierto, según lo que vemos aquí. Y esto tiene mucho que ver, pues tenemos algunos solteros por aquí. Pero esto es una gran lección. Cuidado con quién te casas. Busca bien, piensa bien con quién te casas. Ten buenas razones para casarte con la persona con quien te vas a casar. Lo primero, que siga a Cristo, que te dé buenos consejos, que sepa decirte la verdad cuando te la tiene que decir. Busca bien, porque estarás ganando un tesoro grandísimo. Así que simplemente me gustaría terminar diciendo, si hay alguien aquí que nunca haya confiado en Cristo como su Salvador personal, si hay alguien aquí que no haya puesto su corazón a los pies de este que ha muerto por nosotros, el Hijo de David, que hoy puedas tomar esta decisión preciosa y que a partir de ahora puedas tener no a una mujer preciosa a tu lado, que no digo que no, pero al Espíritu Santo dentro de ti, que te diga, que te aconseje, que te guíe en tu vida, para llegar a convertirte en la persona que Dios quiere que llegues a convertirte. Vamos a hablar. Señor, te doy muchísimas gracias por este ejemplo. Quizá mal ejemplo en algunos sentidos de David, pero qué gran ejemplo de David también. Qué gran ejemplo de Abigail. Qué gran ejemplo, Señor. Qué gran lección para mi vida y seguro que para la vida de mis hermanos también. Te doy muchísimas gracias, Señor, y te ruego que tú nos ayudes a tener este carácter enseñable que vemos en David, esta actitud humilde, que está muy decidido y va muy a hacer las cosas, a cumplir tu voluntad, con todo su corazón y hasta su último aliento, pero que está dispuesto a dar marcha atrás y a dejarse enseñar y a tener esta actitud humilde cuando está haciendo las cosas saliendo de su propio corazón, Señor. Ayúdanos a tener esta actitud, Señor. Ayúdanos a tener Abigailes a nuestro lado y te pido que tú nos ayudes a ser Abigailes para otras personas que están tomando malas decisiones a nuestro alrededor, Señor. Y te ruego por cada una de las personas que están aquí, que nunca han confiado en Jesucristo como su Salvador, que puedan poner su fe en Él en el día de hoy, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.